gestión ética de los datos. A ver, bueno, nosotros partimos, ¿se acuerdan la primera clase cuando hicimos el análisis de factibilidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son algunos criterios del análisis de factibilidad? El primero. La prioridad institucional. Ya. Pero nosotros les pedimos que definieran, ¿no es cierto?, un problema. ¿Qué criterio había asociado al problema? Para el análisis efectivo. Que sea real y significativo. Y no sé si se acuerdan que yo les dije que uno de los primeros criterios para ver si mi proyecto va a ser ético es que haya un problema real y significativo que yo voy a resolver. ¿Por qué planteamos esto? Porque obviamente cuando hablamos de ética, hablamos de que queremos saber qué es lo correcto y lo incorrecto, qué genera el bien y qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando tenemos un problema real y significativo, tenemos una acción que nos permite abordar este problema real y significativo para generar un valor público, estamos teniendo los ingredientes básicos, ¿no es cierto?, para hacer algo de manera ética. Pero obviamente cuando uso datos hay más implicancias que solo eso, ¿ya? Pero necesitamos varios ingredientes. Uno, el problema real y significativo. ¿Por qué? Porque si lo resolvemos, lo abordamos, lo mejoramos, vamos a generar bien, ¿no es cierto? Una cosa que todos deseamos. Menos niños abusados, menos niños envenenados, menos delitos, ¿no es cierto? Todas esas cosas estamos de acuerdo que son bienes, ¿ya? Así que la ética parte desde el minuto en que yo estoy comenzando, pero resulta de que también es importante tener acciones que yo pueda hacer, porque ¿de qué me sirve medir cosas si no tengo solución para esas cosas? De hecho, puede ser hasta bastante problemático y en el mundo es muy cuestionado cuando la gente se dice vamos a medir algo y no tengo algo para hacer al respecto. Como estimar el riesgo de algo que no puedo abordar. Entonces nosotros les dimos como lectura adicional este paper, que es uno de los primeros en español. Este es no es un paper académico, es del BID y es un paper de policy que se llama, o sea, como orientado hacia los formuladores de política. Lo escribimos con una colega española que es experta en ética de datos y es la primera aproximación en español que existe para diagnosticar este tema del uso, los riesgos éticos, o sea, los riesgos en el uso de datos en el sector público y también una propuesta de gestión ética. Y hoy día les voy a presentar parte de esta propuesta, ¿ya? Lo primero es que hay muchas formas como de mirar los datos. Nosotros en este curso les hemos enseñado una metodología que está orientada hacia un proyecto. Es muy como proyecto. Pero además, si ustedes estudiaron alguna vez algo de datos, existe algo que se llama, ¿no es cierto?, el ciclo de vida de los datos. Y también la ética uno la podría pensar en que en cada momento del ciclo de vida de los datos uno tiene que estar tomando medidas que permitan hacer un uso ético de estos datos. La clásica en el almacenamiento es que uno pone medidas de seguridad, por ejemplo, porque tiene datos personales o datos sensibles que no quisiera que todos vieran, ¿no es cierto? O en la recolección, una clásica medida es, tengo consentimiento de la persona para recolectar estos datos. Le he preguntado, la persona sabe para qué se van a usar y me acepta y autoriza que yo los use. Bueno, esa es una medida para tener un uso ético en la recolección. Pero en cada momento yo puedo hacer cosas para ser más responsable en el uso de mis datos, ¿ya? Finalmente, para la propuesta del BID, optamos por hacer un modelo que no está tan orientado hacia los 5 pasos, sino más tiene como 8 recomendaciones, ¿ya? Pero finalmente, independiente de quiénes son ustedes, si ustedes están haciendo un proyecto, hay medidas. Si ustedes son los dueños de todos los datos de su institución y miran su proceso de esta forma, porque no están en el negocio, sino que están como en la cosa macro, también en cada uno de estos momentos hay cosas que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, independiente de cómo lo analicen, siempre podemos hacer cosas para que sea un uso ético de datos, ¿ya? Pero yo les voy a presentar algo que vimos con el BID y que está orientado en general a uso de datos, desde modelos predictivos hasta datos abiertos, hasta consolidados, o sea, es como más amplio, ¿ya? Entonces, lo primero que les va a sonar demasiado común es lo que vimos al principio, valor público. Esto lo vimos en la etapa de prefactibilidad, en la hoja está. Ustedes tienen que ser capaces de decir que algo va a generar valor público.
va a generar bien, ¿ya? Y nosotros, en esta propuesta de gestión ética de datos, planteamos 3 cosas principales. Uno, hay que saber la situación actual. ¿Estamos haciendo las cosas bien hoy? ¿Cuál es nuestra línea de desempeño? Eso es básico. Muchas veces un proyecto de datos se usa para siquiera medir eso, porque tampoco sabemos cómo estamos haciendo las cosas. Por otro lado, identificar los objetivos, las acciones y el beneficio público. Esto ustedes ya lo aprendieron, así que no los voy a latear. Y lo último que mencionó Andrés, los indicadores de desempeño. O sea, yo tengo que ser capaz de saber cómo voy a medir este beneficio y este bien que voy a crear. Y obviamente tiene que ver con los objetivos de mi proyecto. ¿Ya? Un par de ejemplos. En Chicago crearon una cosa que la pueden buscar, se llama Strategic Subject List, lista de sujetos estratégicos. Entonces decidieron crear un modelo predictivo de quién iba a estar involucrado en un tiroteo, como víctima o victimario. ¿Ya? Y uno diría, bueno, es genial, ¿no es cierto?, querer reducir los tiroteos o que la gente no esté involucrada en tiroteo, igual uno ve un valor público en eso. El problema era que no tenían una acción clara. Entonces lo crearon y se la empezaron a mandar a las comisarías de Chicago. Y a algunos comisarios les llegaba y era como, no hacían nada, porque como que no sabían qué hacer, como que ¿qué hago yo con una lista de, no sé, Guillermo, tú tienes un 95% de probabilidad de estar en un tiroteo como victimario? Y otros iban a visitar a las casas. Mira, fue caótico porque cuando armaron el plan no tenían definida la acción. Entonces después lo evaluaron. Esto se evaluó con una evaluación muy seria que hizo un estudio, se llama RAND, que es un centro de investigación en Estados Unidos, y obviamente no hubo ningún efecto, no bajó nada el crimen. ¿Ya? Lo modificaron y ahora la acción es que le mandan una carta a la gente, como a la persona, y le dicen que no, igual es cuestionable, ¿eh? Pero al menos ahora tienen una acción. Entonces le mandan una carta y te dicen, Rodrigo, hay una alta probabilidad de que tú en el fondo seas participante en un tiroteo, y te recuerdo que si tú participas como victimario, tus penas de cárcel podrían ser XX. Entonces es como disuasivo, ¿ya? Ese es el concepto. Pero partir un proyecto de ciencia de datos, generar un modelo sin tener una acción clara, ya es muy cuestionable. Y de hecho, este proyecto ha sido muy cuestionado, ¿ya? Entonces, obvio, pues si estoy partiendo como con ni siquiera estamos hablando del análisis, estoy partiendo como con la base mal, ¿ya? Ahora nosotros estamos haciendo una investigación para un proyecto del Merval, de Valparaíso. Ellos generaron un piloto de reconocimiento facial para detección de mal uso de la tarjeta escolar y de la tarjeta adulto mayor, ¿ya? Y lo lanzaron con bombos y platillos el año pasado, el año pasado, pero nunca cuando lo lanzaron explicaron el valor público que esto tiene. O sea, yo he hecho revisiones de prensa en la misma página del MTT, del Merval, así como ya, ¿cuánta plata estaban perdiendo por el mal uso de la tarjeta escolar, de la tarjeta adulto mayor? ¿Qué esfuerzos habían hecho para disminuir? Obvio que yo estoy de acuerdo de que alguien que no tiene la tarjeta escolar no debiera usar la tarjeta escolar de otra persona. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero el tema es, ¿cuánta plata se está perdiendo? ¿Qué esfuerzos estaban haciendo por resolverlo? ¿Se puede, o sea, por qué ahora quieren hacer un sistema de reconocimiento facial? ¿Qué pasa con todos los otros que bien usan su tarjeta y ahora van a ser grabados? ¿Y qué pasa con todos los datos y la vigilancia que el Estado está haciendo a las personas? Y bueno, no sabemos, ¿ya? Entonces, desde un día uno tiene que ser capaz de justificar de que hay un problema, de que voy a generar un bien y que se justifica el uso de lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces, paso 1 para la ética, eso. Y ustedes, como sus proyectos le están sometiendo a este proceso que nosotros les enseñamos, probablemente esperemos que ya van a tener, ¿no es cierto?, un problema real, acciones que hacer. Por lo tanto, esto va a ser como check, ¿ya? Pero no todos los proyectos son así. Y bueno, de hecho, el Merval, ahora no, como es una empresa público-privada, no nos han contestado nuestra solicitud de transparencia, pero nos citaron a una entrevista. Así que al menos la próxima semana vamos a conocer más, y por acá atrás me acompaña la ayudante de investigación de ese proyecto, la Sara, levanta la mano Sara, que es la tesista, está haciendo su tesis en comunicación y tema de comunicación y Big Data, pero específicamente en transparencia del uso de algoritmos, de modelos para la toma de decisión en el sector público, ¿ya? Así que en eso estamos, investigando. Ahora, en Allegheny, que es el caso, ¿se acuerdan del call center para donde la gente denuncia abuso infantil?
había un caso muy claro de valor público. Ellos analizaron los datos y se dieron cuenta que 1/3 de los niños que se removían del hogar 2 años después de una denuncia, nunca los iban a ver. Y la mitad de los niños que se iban a ver, nunca los removían del hogar. Entonces, claramente, si estoy decidiendo a quién visito y no visito, y 1/3 de los niños que eventualmente 2 años después el Estado decide que hay que separarlos de su familia, nunca los fui a ver, aunque alguien los denunció. Claramente mi sistema manual, con personas, con seres humanos, no está funcionando bien, ¿no es cierto? Porque 1/3 de esos niños no quiero que se me escapen, ¿ya? Y se me están escapando. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que está sucediendo. Obviamente hay que saber, para hacer un proyecto de ética de datos, hay que saber quiénes van a ser los beneficiados. ¿Y ustedes se acuerdan en la definición de problema ya les estábamos haciendo estas preguntas? Como quiénes son los beneficiarios, quiénes son los impactados, cómo se benefician, cómo se impactan. Todas estas preguntas son preguntas que ustedes tienen que poder saber para poder justificar de que van a hacer un uso ético y responsable de los datos, ¿ya? Y cuesta, muchas veces cuesta tener esta información, como que está beneficiada la ciudadanía. Ya, pero ¿quién? ¿Y cómo se beneficia la ciudadanía? No, hay, no sé, 200.000 enfermos de diabetes en Chile, o 500.000 enfermos de diabetes. El costo de la ceguera por retinopatía diabética es tanto, o sea, una cosa más concreta, ¿ya? Y una de las cosas importantes en esta etapa es ver las inequidades. O sea, a veces, ¿no es cierto?, especialmente estamos en el sector público, nosotros queremos hacer, está bastante instalado, yo diría, el rol del modelo como del Estado subsidiario. O sea, hay gente que necesita más ayuda que otra para salir adelante y obviamente el Estado, algunos servicios los provee de forma universal, pero otros no, y muchas veces uno quiere a veces apoyar a ciertos grupos más que a otros. Y uno también tiene que saber cuándo perjudica a ciertos grupos más que a otros. Y eso muchas veces lo puede saber en el análisis de datos. Yo les voy a mostrar algunas herramientas que existen ahora, gracias a Dios hay informáticos como Andrés que están desarrollando herramientas para ayudar con estos problemas. Aunque él no particularmente, pero sí nuestros colegas en Chicago. Por ejemplo, en Estados Unidos, un grupo de investigación tipo CIPER, que se llama ProPublica, estudió un modelo predictivo de reincidencia, ¿ya? Que desarrolló una empresa y que se usa en muchos tribunales, o sea, en muchos jueces. El sistema judicial de Estados Unidos lo usa para definir monto de fianza y largo de sentencia. Y momento para liberar a reos. Entonces, lo analizaron en Florida y básicamente se dieron cuenta que el sistema discrimina a población afroamericana. ¿Y qué significa que discrimine? Que básicamente se equivoca más cuando predice en este caso, alguien va a reincidir o no va a reincidir, ¿ya? Es el riesgo de reincidir en un delito. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los falsos positivos y los falsos negativos? Bueno, para los blancos le achunta más. Y para los negros o afroamericanos le achunta menos. ¿Y qué significa en este caso? La acción es fianza, que te dejen salir de la cárcel, o sea, son acciones que afectan las libertades básicas de los individuos. Por lo tanto, el hecho de que un modelo se equivoque más para un grupo que para otro es bastante injusto, ¿ya? Sí, lo que pasa es que hay un sesgo grande en general en datos del sistema de justicia criminal en Estados Unidos por una serie de razones. Pero básicamente hay tendencia a patrullar más barrios con minorías, por lo tanto encontrar más delitos, hay problemas de pobreza, de educación, o sea, un montón de cosas. Pero el desempeño en este caso del modelo es peor y para un grupo que para otro. Y si yo he determinado que quiero tratar mis grupos por igual, entonces tengo que saber, o sea, tengo que ser capaz de detectar si mi modelo se comporta relativamente por igual o cuánto de esa disparidad estoy dispuesto a tolerar, ¿ya? Y también depende para qué se usa. Si ustedes están pensando en cosas punitivas, acciones punitivas, hay que mirarlas con mucho más cuidado que acciones asistivas, por supuesto. O sea, el tema de la acción punitiva informada por datos hay que tener mucho cuidado. O sea, son proyectos que no descarto que no se puedan hacer, pero de verdad que hay que abordarlos así como con pinzas, porque es bien complejo, especialmente con algunas técnicas todavía tienen un grado de error alto. El reconocimiento facial, los pilotos que han habido a nivel mundial
se equivocan un montón. Entonces, es complejo. Es complejo empezar a usar estas técnicas como con efectos grandes sobre las personas si es que no son técnicas que están funcionando todavía tan bien. Y bueno, veamos este caso. Una cosa sí nos interesa mucho en este curso y en cualquier curso que tenga algo de ética, es que ustedes debieran ser muy capaces, si es que su modelo genera falsos positivos y negativos, de ser capaces de definir cuál es un falso positivo y cuál es un falso negativo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Igual Andrés semi lo hizo, pero repitámoslo. En el caso de la inspección por plomo, ¿qué es un falso negativo? De Chicago, ¿se acuerdan? Estamos tratando de evitar que los niños se envenenen por plomo. ¿Qué es un falso negativo? ¿Cuál es la acción? Yo fui a verlo porque creí que iba a ver, o sea, perdón, que no, falso negativo. no lo fui a ver, ¿Ya? creí que no iba a ver y finalmente había. El niño sí presentó después síntomas de... Un niño envenenado por plomo porque yo pensé que no había plomo, me dijo no hay plomo, pero sí había. Eso es bastante malo, ¿no es cierto? Ya veamos el otro tipo de error. Falso positivo. ¿Quién lo quiere describir? ¿Cómo sería el falso positivo en ese caso? René. Que el modelo predice que en esa casa hay plomo, la voy a visitar y no había. Ya. Entonces ahí el error. No hay nada. El error ahí, o sea, el costo de la visita. visita. Perfecto. Ya. ¿Cuál es mejor? En este caso, quisiéramos tener un modelo que minimice esto, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa con el tema de las denuncias en un call center de maltrato infantil? Esto es, alguien llama a un call center para denunciar un posible maltrato infantil y yo decido si mando o no mando, o sea, el fondo, el modelo dice, hay riesgo de que haya maltrato. Entonces el modelo dice, hay maltrato, mando un trabajador social, pero el trabajador social va a conversar con la familia y dice, no, estos son los vecinos, son unos exagerados. ¿Ya? ¿Costo de eso? Discriminación o estigmatización, viene con la chaqueta de servicios sociales, le toca la puerta, el vecino como, lo están viendo a ver, ¿cachai? La invasión, esto de sentir como, oye, ¿yo estoy haciendo algo malo? Esa sensación como de que me está, o sea, es bastante más que solo el tiempo o la familia que no visitó al asistente social. Ya, pero veamos el otro error. ¿Cómo sería el otro error? En ese caso de decidir o no si mandar a alguien a una casa. El niño sigue siendo maltratado por más tiempo. Quizás después alguien denuncia de nuevo y vamos finalmente y lo rescatamos, pero ese tiempo no lo ayudamos. ¿Ya? ¿Cuál es el peor error en este caso? ¿Cierto? Entonces va a depender mucho. Lo importante es que si ustedes tienen un proyecto en donde esto es una métrica relevante, tienen que saber en realidad lo que está pasando, los efectos en las personas, todo lo que eso ocurre. Tienen que ser capaces de escribirlo. Alguien decía, los datos son personas. O sea, hay cursos donde hablan, data is people. Bueno, sí es verdad, o sea, los datos son personas en este caso y tengo que ser capaz de decir, este es un niño o en el tema del cáncer. Probablemente mejor hacerme más exámenes a no detectar cáncer, ¿no es cierto? Va a depender mucho cuál es el costo. Yo tengo que ser capaz de poder decidir ese costo. ¿Ya? ¿Y qué determina el costo? ¿Qué determina el costo? La acción, sí. La acción, siempre la acción. Una cosa, un concepto importante es el concepto de la licencia social, ¿ya? Este es un concepto que viene como del mundo de la minería y del tema ambiental, en donde básicamente puede ser legal. Siempre ha sido legal hacer cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener una mina y explotar el cobre puede ser legal en un país. Pero eso no significa necesariamente que sea aceptado, ¿ya? Que haya una licencia social. Y este tema llegó a los datos. Y varios países ya están incorporando este concepto de la aceptación por parte de la comunidad de la forma en que se usan los datos, ¿ya? Nueva Zelanda es de los más avanzados y ha hecho estudios para poder determinar cómo es que la gente se siente más cómoda cuando una empresa o una institución pública usa sus datos, ¿ya? Estos son estudios antropológicos, por supuesto, en donde te ponen en escenario y tú dices, voy a generar este valor público, esto se va a hacer con los datos, ¿tú cuán cómodo te sientes con eso? ¿Ya? ¿Cuánta licencia social, aceptación social existe?
Y nosotros en el sector público, ustedes, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, que son legales, y también en la empresa privada. Uno firma términos y condiciones, ¿no es cierto? Y pone check, acepto que ustedes hagan todo eso. Eso es legal, entonces, la empresa puede hacer un montón de cosas. O ustedes, por la ley de protección de datos personales, no es necesario pedir consentimiento para usar datos en la medida que lo estén usando para el fin de su organismo público. Pero eso significa que hay licencia social para hacer lo que quieren hacer. Puede ser que sí, puede ser que no. Va a depender. Entonces, cuando nosotros estamos creando proyectos de datos que son éticos y responsables, una de las cosas que tenemos que saber es cuál sería la licencia social para lo que yo quiero hacer. Y obviamente esto es subjetivo. Uno puede mirar estudios de opinión pública, uno puede hablar con grupos de interés, ¿no es cierto? Pero lo que uno tiene que al menos saber es aproximarse a eso. O sea, si yo voy y le pregunto a todos los grupos de interés de mi consejo consultivo, de los COSOC, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la entidad de la ley 20.500? ¿Los COSOC? Ya. Por ejemplo, ¿qué opina la gente de mi COSOC sobre lo que yo quiero hacer con los datos para resolver tal problema? ¿Ya? Eso podría ser una medida muy simple de licencia social. ¿Ya? Podría mirar un estudio de opinión pública. Por ejemplo, y pensando en todos estos casos de reconocimiento facial y delincuencia, en Chile hay estudios que muestran que la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades personales por tener más seguridad. Si miramos a nivel general. O sea, hay una mayor licencia social a proyectos que busquen seguridad, aunque restrinjan las libertades personales. ¿Ya? Pero por ahora esto está así. No sé si la tendencia va cambiando, va bajando, igual es algo que uno tendría que pensar. Otra parte del uso ético y responsable de los datos, que ya lo vimos en la etapa de datos, solamente que no desde este punto de vista, es que hay que hacer un diagnóstico de datos. O sea, ¿se acuerdan cuando ustedes contestaban todas las preguntas de los datos? Bueno, uno tiene que conocer sus datos y saber a quién representan y a quién no representan. ¿Qué sesgos tienen estos datos? Por ejemplo, mis datos representan solo a un grupo socioeconómico, las mujeres están subrepresentadas, los adultos mayores están subrepresentados o sobrerepresentados, la gente del sector rural. O sea, si yo tengo datos que tienen luces y sombras de ciertos grupos de la sociedad y luego yo los voy a usar para generalizar sobre toda la sociedad y decidir políticas, obviamente que tengo que tener una consideración a eso, al menos tener claras mis medidas, ¿ya? Identificar mis sesgos y para qué, porque obviamente yo los puedo mitigar. Por ejemplo, yo decido de que mi modelo es peor para detectar, no sé, tal cosa en un grupo. Entonces le instruyo a ese trabajador que está de primera línea que cuando le llegue una persona de ese grupo, tome medidas adicionales quizás de pesquisa o de otras cosas porque sé que el modelo no es tan bueno para encontrar esa cosa en ese grupo, ¿ya? Y son medidas de gestión finalmente. Y también es una honestidad de no pretender que lo que hacemos es perfecto, ¿ya? Algunos ejemplos de sesgo. Alguien hablaba de los sesgos en los datos. Amazon creó como un modelo porque quería ver si podía mejorar su reclutamiento. Probablemente cientos de miles de personas postulan a Amazon. Entonces, pensar de que todo van a ser humanos revisando currículum, un poco difícil. Pero crearon un modelo y resulta que el modelo recomendaba básicamente contratar hombres. Bueno, ¿por qué será eso? Porque si yo entreno mi modelo a que aprenda a quién contratar y ese a quién contratar es quién he contratado en el pasado y miro mi fuerza laboral y son todos hombres, o no sé, el 85% de la gente es hombre, obviamente el modelo va a aprender que hay que contratar hombres, ¿ya? Entonces Amazon lanza esta herramienta de reclutamiento, alguna gente empieza a descubrir de que esta herramienta tiene sesgo contra mujeres y la tuvieron que bajar, ¿ya? Hay otro caso también en un hospital del Reino Unido que querían también crear una herramienta para analizar las postulaciones de becarios de medicina. Y resulta que en ese departamento la gente, se contrataba gente, hombre, obviamente, pero no solo hombres, blancos y de clase alta. Y ese era como el estudiante prototipo del Hospital San Jorge, era ese tipo de persona. Y por lo tanto, si voy a entrenar un modelo y le voy a decir ser humano 1, contratado o no contratado, la gran mayoría de los contratados eran hombres blancos y de clase alta, por lo tanto voy a perpetuar el sesgo que ya existe. Entonces tengo que tener mucho ojo sobre que los datos representan la realidad, y si la realidad tiene problemas,
que yo no quiero reproducir, entonces tengo que tener cuidado con que eso pueda ocurrir. La típica solución que la gente dice, entonces no incluyamos en el modelo que es hombre o mujer, no incluyamos en el modelo que es negro y es blanco, pero como hay otras variables muy correlacionadas con eso no tiene efecto alguno. Y desde la ciencia de datos te diría, nunca excluyas algo del modelo a priori, inclúyelo todo. Lo que tú tienes que saber es medir tu sesgo, si existe, ver cuál sería el efecto en las personas impactadas, dependiendo de cómo dependiendo de tu acción, y luego decides cómo mitigarlo o si siquiera vale la pena o no hacerlo. Entonces, no hay herramientas no hay solución fácil, básicamente. Ahora, hay una parte de diseño experimental donde puedes agregar una variable externa, por ejemplo, para la contratación. En el fondo, lo que estáis tratando, probablemente tu modelo va a decir si debiera contratar o no en función de si la decisión anterior ha sido contratar o no. Y la decisión anterior ha sido predominantemente contratar hombres, probablemente porque llegaban más hombres y antes habían más hombres estudiando ingeniería, así que ya. Lo que podrías hacer sería medir una nueva variable que tu modelo no ha visto, que es, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño al interior de la empresa. Entonces, si tu modelo es bueno y no está sesgado hacia los hombres o hacia las mujeres, entonces tu modelo debiera predecir más o menos igual el desempeño en hombres que en mujeres. Entonces, esa es la evaluación externa que así. O sea, la evaluación como de paridad es, divide tus grupos que consideras que son de riesgo, por ejemplo, podéis ver blanco-negro, inmigrante o no inmigrante, hombre-mujer, rico-pobre, y ves que el desempeño de tu modelo en esta cosa externa sea similar en los dos. Bueno, hay una herramienta que creó la gente de Chicago que se llama Aequitas, y esta herramienta permite diagnosticar sesgos en modelos. Entonces ustedes podrían descargar este código y usarlo en sus computadores o subir sus datos a la página como quieran, y en el fondo ustedes le dicen, analízame cómo están mis predicciones para las categorías que ustedes definan. Hombre, mujer, grupo socioeconómico, raza, cualquier cosa, da lo mismo. ¿Ya? Y les va a medir como ellos tienen distintas métricas de equidad o de justicia, depende de cómo definamos la palabra fairness, y les muestra cómo se desempeña su modelo, y les pregunta, ¿cuánta disparidad estás dispuesto a tolerar? Y tú le puedes poner 2%, 5%, 10%, y podéis jugar, y el código es de código abierto, lo pueden usar. O sea, de verdad es muy importante cuando uno va especialmente a usar datos para temas sociales, haber hecho una medición de las disparidades. Y ojo que casi nadie lo está haciendo, ¿ah? En el mundo público esto es algo que está agarrando fuerza, pero en el mundo privado, en Estados Unidos ahora ya está como empezando o sea, por ejemplo, los software de reconocimiento facial se sabe que reconocen peor a las mujeres afroamericanas. Y si yo empiezo a tener software de reconocimiento facial para entrar a un edificio, estoy empezando a impedir la libertad de movimiento de la gente y más de las mujeres afroamericanas. Entonces el tema no es menor. Si mi software se equivoca mucho más para ellas que para el resto de la población. Otra cosa para hacer uso ético y responsable de datos es, y lo que estamos planteando ya como una propuesta, es que partir con la privacidad, lo que se llama por defecto o diseño. O sea, yo diseño mi proyecto con privacidad. ¿Pero qué significa eso? Dirán ustedes. Bueno, varias cosas. Por un lado, el consentimiento. En la medida que se pueda, uno siempre le tiene que preguntar a la gente si puedo recabar estos datos, y no solo recabarlos, sino para qué uso les voy a dar esos datos. O sea, poner consentimiento en la cadena, digamos, de mi proyecto, en la medida que sea eso posible o necesario. 2, la anonimización, ¿no es cierto? Preocuparse de anonimizar bien los datos. Y esto es un tema importante cuando hay datos abiertos, porque resulta que ahora los datos se pueden reidentificar. Y existen casos, los voy a mostrar. Hay un caso famoso a partir de una base de ADN, que la gente dona su ADN para investigación, para curar enfermedades, de enfermedades raras. Entonces, unos académicos pescaron esa base que está anonimizada y trataron de ver si podían reidentificar esa información, quién tiene una enfermedad rara, a partir de otras fuentes de datos abiertas. Y lo lograron en 50 casos. ¿Ya? Entonces, no porque algo esté necesariamente anonimizado no se va a poder reidentificar. Entonces, si ustedes están abriendo datos que son datos de personas, son datos sensibles, ahora se considera buena práctica el tratar de reidentificar los datos antes de publicarlos. ¿Ya?
O por ejemplo en Estados Unidos son capaces de detectar qué taxistas son musulmanes o no a partir de datos abiertos de la Comisión de Transporte. ¿Saben cómo lo detectan? Si alguien es musulmán o no, ¿cómo podríamos detectar si alguien es musulmán o no? ¿Qué hacen los musulmanes que no hacen los otros? El rezo. Rezan 5 veces al día. Entonces, si yo sé cómo se mueven todos los taxis de la ciudad, sé cuándo paran, cuándo no paran, yo puedo empezar a identificar con grandes volúmenes, puedo empezar a identificar quiénes están parando en los horarios de los rezos, ¿ya? O en lugares donde hay mezquita. Y entonces, ahora, aunque no tengo la patente del auto, o lo que fuera, ni el root del conductor, igual sé quién es musulmán y quién no. Y si eso cae en las manos de un fanático antimusulmán, ¿no es cierto?, con una metralleta, puede pasar muchas cosas, ¿ya? Bueno, la clásica seguridad de la información que existe hace siglos, hay un PMG. Ustedes pueden egresar de ese PMG, pero obviamente que si yo no pongo medidas de seguridad de la información va a ser difícil, ¿no es cierto?, de tener una privacidad por defecto o diseño, ¿ya? Y dependiendo de la sensibilidad, hay medidas más avanzadas, como el hacking ético, por ejemplo, ¿no es cierto? El auto-hackearme, que me imagino que Impuesto Interno hará cosas así, no sé, no sabe. No pero, sabe, no responde. Y otro criterio bueno, que esto lo pueden aplicar todos ustedes, son los estándares por defecto. Si ustedes van a diseñar una política pública, por defecto ponen el estándar más restrictivo de privacidad. Ejemplo, clase media protegida. Una plataforma donde yo puedo acceder a datos sobre para poder acceder a ciertos servicios. Entonces, el Estado sabe que yo soy FONASA, soy ISAPRE, el Estado sabe que tengo una carga, un hijo, lo que fuera, ¿ya? Y me ofrece servicios. Por defecto, yo debiera, cuando entra María Paz Hermosilla, sin ningún como personalización, ese perfil de usuario debiera estar definido de la forma más protegida de la privacidad posible. Y si hay como cosas extras, se me debiera preguntar: María Paz, ¿estarías dispuesta a que usáramos este dato de ti para ofrecerte este servicio? Pero no por defecto. Que el defecto sea lo más restrictivo, prudente, conservador y respetuoso de la privacidad posible. Y luego, si le quiero ir agregando capa, lo voy agregando, pero ya con un procedimiento posterior. Eso se le conoce como los estándares por defecto. O sea, y esto es importante, especialmente cuando vamos probando nuevos usos de los datos. ¿Alguien se metió a la plataforma de clase media protegida? Yo no me he metido. Pero cuando me contaron cómo iba a funcionar, me pareció súper interesante. Les hablé harto de cómo sentía que tenían que hacer sus políticas de datos, porque obviamente los datos aquí se están usando para un bien. O sea, si yo tengo si hay un seguro, un beneficio, algo que me corresponde, es bueno que yo sepa y lo pueda usar, ¿no es cierto? Pero obviamente para darme esa recomendación, se está usando un montón de datos que el Estado tiene de mí. Eso. Y ojo que ahora con los likes de Facebook podemos predecir un montón de cosas. Entonces, como que el tema de la privacidad ahora, este es el problema de la privacidad. Tenemos técnicas muy sofisticadas como las que planteó Andrés. Tenemos muchos nuevos datos de comportamiento, como los likes de Facebook, como las cámaras de seguridad, como los registros de tarjeta de crédito, lo que fuera. Y la mezcla de estas dos cosas hace que podamos inferir con un grado razonable de certeza cosas de la vida privada de las personas. Por lo tanto, la privacidad en el mundo de hoy ya no es la brecha de datos, no es como, oh, se supo que yo tenía VIH. No, es alguien puede inferir algo con respecto a mí y luego en base a esa información vulnerar mis derechos, y muchas veces son otros derechos, ni siquiera el derecho a la privacidad, sino que puede ser el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, a lo que fuera, a otros derechos. En Chile, la protección de datos ya es una reforma, o sea, ya es un derecho constitucional. Esto es del año pasado, así que si no estaban enterados no se preocupen porque recién fue el año pasado, se incluyó en la Constitución el derecho a la protección de datos. Lamentablemente, esto también es algo que tienen que saber, la ley de protección de datos en Chile es muy mala. ¿Ya? Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los expertos, los estudios, ¿ya? Entonces, en este minuto hay una reforma a la ley de protección de datos, llevamos 10 años tratando de reformar la ley, aún no la reformamos, por lo tanto, ustedes, todos sus proyectos se están moviendo en un entorno de protección de datos que es reconocido por su debilidad. Por lo tanto, yo les diría que el compliance legal probablemente no es suficiente, especialmente si están haciendo usos sensibles de los datos.
Porque la ley es mala. Entonces, como que no basta con cumplir la ley. Tenemos un estándar, que es el estándar europeo ahora de la GDPR, la norma de datos de protección de regulación en el fondo europea, la RGPD, bueno, dependiendo de cómo digamos la sigla en inglés o en español, y esa es mucho más exigente. Entonces, estamos en este minuto en un entorno donde hay mala protección de datos en Chile. Y bueno, esta es la ley, por si no la conocen, es importante que la conozcan, la 19.028, llevamos 10 años tratando de reformarla, todavía no lo logramos. Yo se los tiro como un dato. En el fondo, ustedes algunos de sus proyectos usan datos personales, el entorno no es tan bueno y con razones, podríamos discutir, ¿no es cierto?, la validez de eso, pero básicamente va a generar de que ustedes, el compliance, siento yo, no es suficiente en este minuto para hacer proyectos con datos personales. Y el rutificador famoso, o sea, nuestros roots son casi públicos. Y esto, el root es un dato personal. Público. Es un dato personal. Ahora que lo demos en el supermercado es otro tema. Los datos sensibles son todos estos, ojo. La ley define como datos sensibles los hábitos personales, el origen racial, la ideología, la opinión política, la creencia religiosa, el estado de salud, físico, psíquico, la vida sexual. Y la nueva ley es incluso aún más específica, ¿ya? En la presentación no los voy a... después pueden ver, pero yo le incluyo el texto de la reforma a la ley. O sea, la ley actual dice que esto es dato personal, la reforma dice que esto. Y les pongo las dos cosas porque como estamos en un movimiento hacia más protección, debiéramos un poco conocer hacia dónde nos estamos moviendo. Por ejemplo, los datos biométricos van a pasar a ser datos sensibles, el perfil biológico humano, la identidad de género, como cosas mucho más específicas. Acá está más genérico y se está especificando bastante más. Actualmente la ley, la actual y la futura, dice que el Estado puede usar datos personales sin consentimiento para los fines que sus propias leyes orgánicas lo han habilitado para hacer, ¿ya? O sea, si el Ministerio de Salud tiene que proteger la salud de las personas, entonces el Ministerio de Salud puede usar datos personales sin pedir nuestra autorización. Ya. Eso no quita de que igual el Ministerio de Salud va a tener que pensar en la licencia social que existe para cuando se le ocurra un nuevo uso de datos, ¿ya? Porque no porque sea legal vamos a estar todos dispuestos, quizás a alguien en MinSal se le ocurra una cosa loquísima que nunca nadie ha hecho en el mundo y que nos hace sentir incómodos, no sabemos, ¿ya? Pero como ustedes están en la frontera, tienen que pensar cómo es este cambio social de la norma en la frontera, independiente que legalmente no necesiten el consentimiento, porque esa es la realidad actual. Aquí hay algunas recomendaciones para hacer un proyecto que sea transparente y rinda cuentas, ¿ya? Delimitar el papel de los datos en la toma de decisiones. Si ustedes están pensando en automatizar decisiones humanas o reemplazar a humanos por, en el fondo, sistemas, deben saber que en este minuto hay mayor cuestionamiento en el mundo a esas cosas. Es más fácil que te cuestionen si es que ese es tu proceso, ¿ya? Eso no significa que no se haga, solamente que yo tengo que saber que mi proyecto va a ser más sensible si eso es lo que estoy queriendo hacer, ¿ya? Es mucho más aceptable cuando el dato es un insumo para la toma de decisiones, que es cuando en el fondo el modelo toma solo la decisión, ¿ya? Por otro lado, lo que ya le dije, estrategia de comunicación y participación de la ciudadanía. Uno puede poner medidas de mitigación de sesgo, suponiendo que sabe cuáles son sus sesgos, los mitiga. Boston creó un modelo predictivo para fiscalizar restaurantes y se empezaron a dar cuenta que el modelo los mandaba más a ciertos barrios que eran barrios de minoría. Bueno, pusieron una medida que básicamente se iban a fiscalizar los 10 restaurantes más riesgosos por barrio, porque la ciudad no quería mandar más fiscalizadores a un barrio. Entonces tú puedes poner ciertas normas simples que, por ejemplo, tiendan a la equidad entre los barrios para no estar mandando todos tus fiscalizadores a tal barrio. Eso es algo que tú puedes hacer y no es algo del proyecto, sino es una medida de gestión simple, o tú lo puedes incluso meter a tu modelo que por regla de negocio te dé los 10 restaurantes más riesgosos en cada barrio, por ejemplo. Y finalmente, evaluaciones. Nosotros le hemos dicho, tienen que validar en terreno sus modelos, tienen que hacer evaluaciones. ¿Ya? Los neozelandeses con los cuales estamos asociados dicen que el 70% de la plata hay que gastársela en medir, implementar, reconstruir, evaluar el modelo y solo un 30% en crearlo, ¿ya? Llevan como 10 años haciendo esto en temas bastante sensibles. Entonces, y obviamente para eso hay que evaluar, o sea, evaluación de impacto, evaluación de proceso. Bueno,
para ir cerrando, la transparencia en este tema de los datos es complejo porque existe algo que se llama la opacidad y hay de 3 tipos. La intencional, que sería la que tiene el Servicio de Impuesto Interno, que es cuando no nos va a decir cómo está viendo quién evade impuestos, porque obviamente que si sabemos todos cómo fiscaliza la evasión de impuestos, van a haber empresas que van a vender, ¿no es cierto?, la forma de evadir ese modelo fiscalizador. O cuando una empresa, porque es su propiedad intelectual, no quiere dar a conocer la receta secreta de ese algoritmo. Una opacidad intrínseca, que es propia de la red neuronal que le mostró Andrés, que es como, no sé cómo funciona este modelo porque es muy complejo. Y por último, la opacidad analfabeta, que es básicamente la gente no tiene por qué saber cómo funcionan las cosas, aunque sean relativamente simples. Ustedes tienen un menor nivel de opacidad analfabeta. Con este curso van a salir sabiendo un poco más, pero eso no significa que la señora Juanita tenga que saber cómo funciona algo, ¿ya? Y ustedes cuando implementen sus proyectos se van a encontrar con todos estos tipos de opacidades. Nosotros les decimos código abierto, ¿no es cierto? Para combatir la opacidad intencional, código abierto. Obviamente que si son fiscalizadores tampoco van a dar a conocer la receta mágica para que el fiscalizado les gane en el juego, ¿no es cierto? Pero sí, cuando hagan contrato y contraten servicio, debieran exigir a las empresas una cierta transparencia en cómo esos modelos funcionan. Y no una caja negra que toma decisiones muy importantes y nadie sabe cómo es. Acá hay algunas medidas de mitigación. Las pueden buscar, pero una muy interesante que se está desarrollando es la explicación contrafactual. Es como, no me dan el crédito y me dicen, si tú ganaras este monto o más, hubieras obtenido el crédito. Si tú fueras así o asá, hubieras logrado un cambio de situación. Entonces, es una medición de cuán distinto tendrías que haber sido en X cantidad de criterios para haber logrado otro resultado. Y así te explican el modelo. Entonces la gente como que lo entiende, ¿ya? Ahora, eso no significa que lo encuentre justo o injusto, ¿no es cierto? Pero al menos lo puede entender, ¿ya? Y este es un ejemplo buenísimo, solo para cerrar de cómo no hay que hacer las cosas. En el Ministerio de Primera Infancia en Salta lanzaron un modelo predictivo de embarazo adolescente. Lo lanzaron en una conferencia de Microsoft. Nunca hablaron con los grupos de interés, con las feministas, con las asociaciones que trabajan con las adolescentes. El ministro dijo que las niñas estaban predestinadas a quedar embarazadas, que obviamente no están predestinadas, ustedes saben, había un riesgo, tienen una alta probabilidad, que no significa que estén predestinadas a quedar embarazadas, y esto se les reventó en la cara, este proyecto, porque básicamente no hicieron nada de lo anterior. Cuando lo lanzaron, era como, ya, ¿y qué vas a hacer tú si una niña está con alto riesgo de embarazo? Coordinaremos las acciones de los ministerios pertinentes. ¿Qué acciones? ¿Qué va a pasar? ¿Van a ir a ver a la niña? O sea, no habían definido, había un problema real, embarazo adolescente en la provincia. ¿Acción concreta? Ninguna. ¿Consulta a grupo de interés? Ninguna. Era un proyecto de TI, lo lanzaron en una conferencia de TI y estaban felices. El ministro no tenía idea de lo que se estaba haciendo, decía que están todos predestinados. ¿Se fijan? Entonces es un proyecto como destinado a fracasar, porque obviamente que si no parto desde el principio con un diseño ético, y todos podríamos decir que ojalá y hubieran menos embarazos adolescentes, ¿no es cierto? Pero eso no significa que esta sea la forma de combatirlo. Finalmente, bueno, la transparencia está moviéndose hacia lo que se llama la transparencia significativa, que es un tipo de transparencia. Nosotros estamos investigando este tema, pero no los voy a latear. Y un buen ejemplo de esto es esta herramienta que se llama Allegheny Family Screening Tool, que nosotros les hemos contado en todo este curso, que es el call center, ¿no es cierto?, de denuncia de maltrato infantil. En esta página ellos tienen toda la información del proyecto. Preguntas frecuentes con lenguaje claro, las actualizan cada 6 meses, cada año. Está desde los documentos técnicos, como para los que son más informáticos y quieren saber cómo el modelo funciona, qué datos usar, las variables, predictora, objetivo, bla, 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 hasta la parte más humana de qué se hace, cómo se protegen a los niños. Hicieron una evaluación de impacto, hace un mes salieron los resultados de la Universidad de Stanford, independiente, que mostró que este modelo está teniendo un efecto positivo, están discriminando menos a las familias afroamericanas. Entonces, aquí hay un buen ejemplo de cómo hacer uso de datos en un tema que más encima es súper sensible, ¿no es cierto? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, de que hay muchos ejemplos de hacerlo bien, no hay. Lo lamento, no les puedo mostrar 6, 10 ejemplos de hacerlo bien, no.
Así que ojalá que ustedes se conviertan en ejemplos de cómo hacer bien un uso de datos en el gobierno. Acá hay un ejemplo que está ocurriendo, por ejemplo, y no tiene ninguna buena práctica de uso ético de datos. Lo lanzaron como un piloto y no sabemos bien cómo se hacen cargo de los errores, cuál es la acción, el valor público lo deducimos, pero estas cosas están ocurriendo en Chile, lo del Merval que les dije, pero no sabemos si están siendo hechas de manera responsable o no, cuál es su política de resguardo de datos, qué hacen con las imágenes mías cuando yo paso, ¿no es cierto?, frente a la cámara, cuánto tiempo guardan, hay hacking ético, no sé, no sabemos. Pero está implementado como piloto en Las Condes, con la PDI. Así que eso. Acá hay un buen ejemplo. El MinSal está diseñando un algoritmo, no sé si lo han ya implementado, para los tiempos de espera, de priorización, ¿ya? Y en este informe que pueden encontrar online, ellos se lanzaron a averiguar en el mundo cómo se priorizaba, a identificar las buenas prácticas de priorización de enfermos en estas listas de espera. Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros identificamos como una buena práctica. O sea, si yo voy a empezar a priorizar enfermos, lo primero que hago es ver en el mundo cómo se priorizan enfermos, de la manera responsable de hacerlo. Y el MinSal, por ejemplo, cuando estaba pensando este proyecto, estaba en eso. Entonces, de que se puede hacer. Ahora, yo no sé si esto terminó siendo implementado o no, pero al menos cuando lo estaban diseñando, estaban pensándolo de la forma correcta. Así que también se puede hacer, no es que sea imposible. Estas son las etapas de que nosotros le enseñamos, ¿no es cierto? La factibilidad, el objetivo, las acciones, los datos y el análisis. Y aquí son momentos de los conceptos que yo les enseñé, en qué momentos se aplican, ¿ya? Con más fuerza, no es como en qué momentos concretos, por ejemplo, tengo que ver si hay licencia social en la etapa de factibilidad. Porque si la gente no está dispuesta a aceptar lo que yo voy a hacer, bueno, mejor ni me lanzo a la siguiente etapa, ¿no es cierto? La equidad, por ejemplo, cuando hago análisis, tengo que saber si los resultados de mi análisis son equitativos o no, si mi modelo discrimina o no, ¿no es cierto? Entonces, así, si se ven por etapa, las consideraciones están muy repartidas, digamos, dependiendo del tema. ¿Cuántos de ustedes creen que su proyecto tiene que tener un cuidadoso diseño por el tema ético, porque están trabajando con temas sensibles? Levanten la mano. Varios, ya. Más de un tercio probablemente. Y está bien, y no es que no se pueda hacer, porque hay mucho valor público por crear, pero el tema es hacerlo bien. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social en Chile, cuando licitaron el sistema Alerta Niñez, licitaron recomendaciones éticas para su implementación. Entonces, además del modelo, del desarrollo del prototipo del modelo, además ellos reconocieron de que tenían que tener recomendaciones éticas. Entonces, ustedes también cuando estén empezando a pensar esos proyectos, no es que lo tengan que licitar eso necesariamente, lo podrían hacer internamente, pero no pueden ignorar el tema, ¿ya? Entonces, es como una cosa más que gestionar, desde el punto de vista de ustedes que son, ¿no es cierto?, gerentes públicos.